Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre los conectores lógicos de un texto. Entonces, primero que todo debemos entender que para que un texto pueda considerarse como una unidad significativa, debe haber una relación lógica entre las oraciones que lo componen. Entonces, esto quiere decir que toda oración debe encajar en la oración anterior. Entonces, las palabras que sirven para hacer coherentes las diversas partes de un texto se llaman conectores y nos sirven para relacionar una idea con la otra. Se denomina conector a la palabra que une partes de un texto y establece una relación lógica entre ellas. Los conectores indican la realización lógica entre oraciones y párrafos. Los conectores unen al texto y sirven para explicar, ejemplificar, justificar, contrastar, modificar, distribuir o resumir la oración anterior. Vamos a ver el siguiente ejemplo. El conector aparece con mayor frecuencia en los textos escritos que en el lenguaje hablado, debido a que en los textos orales el contexto, la presencia real en el lugar donde se produce el texto oral, el conocimiento del interlocutor permiten omitir conectores y ordenar las ideas con otros recursos. Por el contrario, para el texto escrito es fundamental un desarrollo lógico de las ideas, un orden previo y diseñado, una cohesión y coherencia evidentes, es decir, todo tiene que entenderse y todo tiene que conectarse correctamente, por lo que se hace necesario que los conectores estén explícitos escritos en las oraciones. Entonces, los conectores pueden ser palabras, oraciones o conjuntos de oraciones, por lo tanto, unen desde lo más breve hasta lo más extenso. Los conectores por excelencia son los adverbios, las frases adverbiales, las preposiciones, las conjunciones y las expresiones preposicionales. Entonces, vamos a entender cada uno de los tipos de conectores. Los conectores poseen un significado o una intención propia, lo cual los caracteriza del tipo de relación que se produce entre los enunciados. Entonces, si queremos poner adjetivos, entonces podemos utilizar unos tipos de conectores que sirven para sumar información. Algunos de ellos son y, ni, que, además, incluso, en segundo lugar, por otra parte, asimismo, también, sumado a, paralelamente, a continuación y otros cuantos más. Si queremos conectores de contraste, es decir, los que intervienen en la orientación de la argumentación o rectifican el texto anterior o ponen ideas o ponen conceptos o a veces se restringen, podemos utilizar pero, no obstante, pese a, en cambio, por el contrario, sin embargo, más, sino, aunque, de todas formas y otros cuantos más. Si queremos establecer una disyunción, es decir, una separación o una posición, podemos utilizar o, u, bien sea que, ya. Los causales, es decir, los que indican causa y efecto o introducen una causa. Por lo tanto, por consiguiente, por qué, pues, ya que, debido a qué. Los condicionales, es decir, que establecen oposición o condición. Aunque, por más que, si bien que, aun cuando, pese, de todas maneras. Los temporales. Estos indican un momento o un tiempo específico y establecen algunas relaciones temporales. Antes, hace tiempo, había una vez, al principio, al comienzo, anteriormente. También tenemos los locativos, es decir, los que hacen referencia a algún lugar. Aquí, ahí, allí, delante de, encima de, en este, ese, aquel lugar, donde, junto. Los aclaratorios, es decir, en otras palabras, mejor dicho, más precisamente, dicho de otro modo. Los explicativos, así, así pues, es decir, esto es, en términos concretos, de esta manera. Los comparativos se encargan de relacionar las características de los enunciados, igualmente, del mismo modo, de la misma manera, en cambio, contrariamente, inversamente, para resumir o concluir. Finalmente, resumen, en síntesis, en definitiva, en conclusión. Los ordenativos, es decir, los que distribuyen u ordenan el contenido.
en primer lugar, en segundo lugar, al final, por último, finalmente, para concluir. Y esos son algunos de los tipos de conectores más comunes. Espero que les haya quedado claro. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.